Buenos días, muchas bendiciones. Dios bendiga este día y que nos hable una vez más por medio de su palabra. Hoy leemos Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 10 en la versión NBI. El título para hoy es Reformas del Antiguo Pacto. Dice así: el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Se habilitó ese santuario de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arca, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Bueno, hasta aquí la lectura del capítulo 9. El autor de Hebreos ya nos habló sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el sumo sacerdote. Ahora continuará hablando sobre el culto, el lugar de adoración. Y todos sabemos que el pueblo de Israel adoraba o la adoración se hacía en el tabernáculo. La versión TLA dice en el verso 1 que en el primer pacto, es decir, el pacto hecho por Dios y el pueblo de Israel, les dio reglas para que sepan cómo tenían que adorarle allí en el desierto. El lugar de adoración era el tabernáculo y este era un templo portátil en forma de carpa. Todas las instrucciones para la construcción de este tabernáculo eran dadas por Dios. Este tabernáculo fue llevado en su peregrinaje hasta la tierra prometida y fue usado hasta que el rey Salomón construyó un templo majestuoso en Jerusalén. El tabernáculo era hermoso y todos los detalles y su construcción era perfecta porque Dios lo había instruido así. Ahora el autor de Hebreos quiere enseñar a los hebreos cristianos que Cristo es superior a este tabernáculo. En el desierto, el tabernáculo estaba ubicado en el centro del campamento, simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Desde el verso 2 al verso 5 nos habla de cuántas partes consistía el tabernáculo y qué es lo que dividía estas partes, cómo estaba organizado. Explica cuáles eran los elementos sagrados que contenía el tabernáculo. El tabernáculo consistía de dos partes. La primera se llamaba el lugar santo, la segunda era el lugar santísimo, y ambas partes estaban divididas por un velo. Este es el velo que se rasgó cuando Cristo murió en la cruz. En el lugar santo estaba la mesa y los panes de la proposición. En el lugar santísimo estaba el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta totalmente de oro. En el interior del arca había un tipo de recipiente que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y como dijimos, una cortina separaba el lugar santo del santísimo. En el lugar santo los sacerdotes entraban todos los días para los oficios de culto, pero al lugar santísimo el sacerdote solo entraba una vez al año. Entraba con sangre para rociarla en el propiciatorio, que era una especie de tapa que cubría el arca. Este sacrificio era por los pecados del pueblo y por los de él mismo. Si observamos la adoración en el tabernáculo, implicaba que los sacerdotes debían buscar la santidad para poder ser parte de estos cultos. Todo el ritual exigía santidad en el sumo sacerdote para presentarse delante de la presencia de Dios.
Muchas veces pasamos por alto que el pecado es algo que no puede coexistir con Dios. Por eso Dios estableció este sistema de sacrificios, porque el pecado no podía ser parte del pueblo de Dios. Algo tenía que expiar los pecados del pueblo. El pecado no podía ser parte del tabernáculo, el lugar de adoración. Por eso el sistema de cultos aparentemente tan estricto en cuanto a la santidad que Dios exigía. Sin embargo, la sangre de todas estas víctimas de los animales no podía limpiar a la gente, al pueblo de Israel por completo. El verso 8 dice que no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y les dice, mientras siga funcionando el lugar santo con sus sacerdotes, porque en ese tiempo todavía continuaban con las prácticas judías en el templo. Entonces el autor les dice, mientras siga funcionando este lugar, estas ofrendas y sacrificios no van a poder hacer perfectos a ninguna persona. No pueden hacer perfecto a nadie en lo que se refiere a la conciencia. Nosotros diríamos al corazón. Estas ofrendas no podían limpiar los corazones. Nada que no sea la sangre de Cristo puede limpiar nuestra conciencia, nuestro corazón. El ser humano busca hacer algo para ser perdonado, busca hacer obras, pero la limpieza del corazón es solo por gracia. Viene de Dios. Solo si creemos y confesamos que Cristo murió por nosotros vamos a ser limpios de nuestros pecados. El sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Jesucristo entró a un lugar santísimo eterno y nos hace parte de ese lugar santísimo. Ahora no solo es una vez por año, es todos los días. La sangre de los animales no podía limpiar nuestra conciencia, nuestro corazón, pero Jesucristo, quien derramó su sangre, pagó el precio por nuestros pecados. El sumo sacerdote entraba con sangre al lugar santísimo. Cristo derramó su sangre para que nosotros entremos a ese lugar santísimo que es la morada del Padre. Ahora podemos adorarle todos los días porque podemos entrar a su presencia y adorarle en espíritu y en verdad. Por su sangre somos limpios, solo por su sangre, porque todos hemos pecado, somos limpios a través de su muerte en la cruz, porque Dios es santo y exige santidad de sus hijos. En el antiguo pacto las reglas para la adoración eran externas, o al menos ellos lo entendieron así. Ahora con Cristo la adoración cambia. Él dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Él está buscando esos adoradores, corazones cambiados y transformados que amen adorarle con su vida, y no solo con cánticos, con panderos, con danzas, sino esencialmente con su vida misma. Y por medio de nuestro sumo sacerdote Cristo gozamos de su presencia. Él fue hecho tabernáculo aquí en la tierra. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en la tierra. Cristo, al hacerse hombre, es la presencia misma de Dios morando entre los hombres. Es por eso que la adoración cambia. Ahora Cristo no solo exige lo externo, sino también lo interno. Él busca tu corazón, busca morar en tu corazón, hacer un tabernáculo en tu corazón. Papá, qué hermosa es tu palabra. Gracias porque este libro nos enseña cuán superior eres a todo lo que creemos bueno. Gracias porque vamos a poder gozar de tu presencia todos los días, porque vives en nosotros. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.